Para nosotros es un gusto estar por acá porque sabemos que en la información está el poder ser más inclusivos y el poder ser más empáticos. Y esperamos que la inclusión y la empatía sean dos elementos que salgan fortalecidos en todos ustedes el día de hoy. Incluarte danzando por una Costa Rica más inclusiva, aunque suene un poco enredado ese juego de palabras, tiene un sentido y un sentido muy particular que ustedes van a conocer dentro de un ratito. Los dejo con nuestro presidente, Luis Flores. Ok, ahora sí me escuchan. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Flores. En los bajos y oscuros mundos de la discapacidad me conocen como Lucho. ¿Y por qué oscuros y bajos mundos? Porque en la actualidad, desafortunadamente, mucha de la población piensa que la discapacidad es algo malo, que la discapacidad es algo del cual desafortunadamente no quiero que me llegue a mi vida, que la discapacidad es algo del cual no tengo por qué tener interés sobre ello. Y por el cual algo es que nosotros llevamos un gran mensaje, y es el mensaje de que la discapacidad no es nada malo, la discapacidad no es lo que a veces piensa la gente, que es algo tenebroso y que es algo terrible. No, la discapacidad simplemente es una condición de vida, es una experiencia de vida. Entonces por ahí vamos a mostrar un poco lo que ha estado realizando la Asociación de Zampa Inclusivo. Antes de eso sí me gustaría comentarles un poco lo que son de las estadísticas que son sumamente importantes y que también que nos reflejan sobre cuál es la realidad que tenemos hoy en día del tema de discapacidad. Y una de las cosas que es sumamente importante es que ahora el pasado 29 de mayo se hizo la encuesta nacional de discapacidad y nos arrojó un dato muy interesante, que ahora la población en Costa Rica, el 18.2% tienen algún tipo de discapacidad y muchos de ellos se pueden decir que son juventudes. Como lo vemos, son aproximadamente 670.640 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y la discapacidad no es solamente aquellos que muchos a veces piensan que es por cuestiones de nacimiento. No, la discapacidad en sí, y somos muy directos, en cualquier momento podemos adquirir una discapacidad. Solo se necesitan 3 cosas para adquirir una discapacidad: el pasar de los años, una enfermedad o un accidente. Y hoy mismo estamos viendo cómo también muchas juventudes están con esas situaciones de que adquieren una discapacidad. Vemos que uno de los datos sumamente importantes que también que nos arroja el Organismo Mundial de Salud es que para el próximo año la segunda causa por el cual las personas van a adquirir una discapacidad es por la discapacidad psicosocial. ¿Qué es una discapacidad psicosocial? La esquizofrenia, la bipolaridad, pero lo más preocupante es el estrés causado que conlleva a una depresión. Y por las depresiones vemos que también que las tasas de autoeliminación se van incrementando. Entonces de ahí, de lo importante es que nosotros estamos haciendo un trabajo en el cual es a educar a la población. Como vemos, un gran porcentaje de esos son mujeres. Entonces, tras de eso, del que vemos que tampoco existe una equidad de género, y en el momento cuando una mujer adquiere una discapacidad o una mujer con una discapacidad, vemos que también que las tasas de discriminación son muchísimo más altas. Janet. Voy a contarles un poquitito más sobre nosotros para que nos conozcan. Nuestra organización nació en el año 2015 como respuesta a la necesidad de que existiera una agrupación que promoviera procesos de inclusión realmente efectivos para las personas con discapacidad. En principio, la organización nació para trabajar en el Cantón de Desamparados, sin embargo nos hemos expandido a nivel nacional e internacional y más adelante también se van a dar cuenta por qué. El mensaje de inclusión y de diversidad lo proyectamos desde la misma conformación de nuestra agrupación. ¿Por qué? Bueno, resulta que estamos formados por personas con discapacidades de diferentes tipos. Por ejemplo, discapacidad física, como la de Luis. También tenemos personas con discapacidad auditiva, discapacidad psicosocial, discapacidad cognitiva también, gracias, qué dicha que vino, y discapacidad visual como la mía. Esto nos ha permitido abarcar los diferentes aspectos relacionados directamente con la población con discapacidad y su entorno, ya que hemos tenido incidencia en el campo
cultural, en la educación, en el acceso al trabajo, el acceso a la cultura, el desarrollo social y demás otros factores que involucran a la sociedad con discapacidad de nuestro país. A continuación, voy a invitarlos a que participen conmigo en una dinámica. Les voy a pedir que por favor cierren los ojos y no me engañen, no los estoy viendo. Hay de ustedes si me engañan y no cierran los ojos porque ustedes no saben lo que les va a pasar más tarde. Así que les voy a pedir en este momento que cierren sus ojos. Levanten las manos, no, mentira. Les voy a hacer una serie de preguntas. Quienes crean que los cuestionamientos que les voy a hacer son afirmativos, levantan la mano, ¿de acuerdo? Ok. ¿Ustedes creen que una persona con discapacidad necesita ayuda siempre? Ok. Seguimos con la siguiente. ¿Ustedes creen que las juventudes con discapacidad deben recibir su educación bajo el mismo sistema educativo que las demás personas? ¿Una persona con discapacidad puede tener pareja e hijos? Ok, muy bien. ¿Una persona con discapacidad puede desarrollar una vida social activa? Ok, muy bien. ¿Una persona con discapacidad puede acceder al trabajo? Bueno, aunque por dicha la mayoría contestaron verbalmente y me pude dar cuenta más o menos cómo andamos con el monitoreo, la realidad es otra, porque el acceso al trabajo es una de las situaciones tal vez que más nos preocupa como organización. Hemos evidenciado incluso hasta filtros para contratar personas con discapacidad. Esto quiere decir que las empresas no asumen el proceso de reclutamiento desde el principio, sino que prácticamente piden que les envíen personas que sí les sirvan, o incluso destinan puestos en específico para ser cubiertos por personas con discapacidad. En el caso del acceso a la educación, bueno, tenemos serios problemas porque el personal docente no está preparado para trabajar con ciertos tipos de discapacidad y también se da la segregación, la separación desde el mismo proceso de preescolar. En el caso social, la interacción social de personas con discapacidad es un tabú, principalmente cuando hay personas con discapacidad cuyo núcleo social es con personas sin discapacidad, aún no está bien visto por la sociedad. Entonces, aunque todos ustedes hayan contestado muy afirmativamente, no es una constante y es lo que estamos tratando de cambiar. Posteriormente, una de las cosas en que siempre llevamos a aclarar el término de discapacidad y enfermedad, ¿verdad? Porque mucha gente también llega a tener como a confundir ese tipo de cosas y de ahí es el problema que hemos tenido también mucho lo que es la población con discapacidad. ¿Por qué es que a veces no tenemos acceso al trabajo? Porque piensan de que estamos enfermos, piensan que la discapacidad es una enfermedad. Entonces, sí dejar muy bien en claro, ¿verdad? Lo que son las diferencias entre una discapacidad y una enfermedad. Así es, la Organización Mundial de la Salud define enfermedad como un deterioro parcial o total fisiológico de una o varias partes del cuerpo y esto sucede paulatinamente y es previsible el deterioro y se puede dar esta previsión a corto o largo plazo, además que presenta síntomas. En el caso de la discapacidad, la Ley 7600, que es el marco jurídico legal de nuestro país, la define como una situación que limita sustancialmente el desarrollo de las actividades sociales del individuo, que puede ser sensorial, mental o físico. Ya que hice mención a las leyes, vamos a presentárselas, aunque yo me imagino que la gente COPEX conoce de la Ley 7600, ¿verdad que sí? Y no solo la conoce, sino que también la aplica. Muy bien, me parece muy bien. La Ley 7600 es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de nuestro país y como les dije antes, es el marco jurídico legal del país. Y por otro lado tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que Costa Rica forma parte de esta convención y hace que el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad sea realmente efectivo, pero bajo un enfoque de derechos humanos. Ok. Una de las cosas en las que desafortunadamente nosotros como población con discapacidad hemos tenido una faltas de acceso es en la parte del acceso a la cultura.
El acceso a la cultura es una de las cosas que son parte de los derechos humanos y que es parte de lo que nosotros también llevamos ese mensaje de poder nosotros tener esos espacios en los cuales nosotros nos podamos desarrollar. Hay un dato muy interesante, de acuerdo al último informe que se presentó en las Naciones Unidas de Costa Rica, que está ya por la Cancillería entregarlo, y es que se habla sobre qué es accesibilidad de la cultura o qué son los avances que han tenido para la población con discapacidad en Costa Rica. Y si vemos ahí, prácticamente que lo que ellos se están enfocando es en la parte de la infraestructura. Todavía se sigue viendo como que si acceso a algo tenga que ver con infraestructura. Entonces, por ejemplo, dice el Ministerio de Cultura, Juventud, reportó adecuaciones para facilitar acceso a instalaciones culturales. Rampas, ascensores, disposición de espacios. Posteriormente se ve que se mejoró la accesibilidad en una biblioteca en San Ramón, que también tenemos lo que es de la conservación del patrimonio histórico y cultural. Sin embargo, aquí viene un tema importante, que el acceso y la accesibilidad para la población con discapacidad no se va a resolver con una simple rampa, con una simple puerta ancha o con un simple baño adaptado, ¿verdad? Ok, volvemos a la ley. La ley 7600 en sus artículos 54 y 55 hace referencia al acceso a la cultura. Por ejemplo, nos dice que todas las instituciones públicas o privadas deben garantizar el acceso. Básicamente hace referencia a la infraestructura, al acceso físico de toda persona con discapacidad a las instalaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los cines, los teatros, las plazas de deporte, los parques nacionales, todos deben cumplir los estándares internacionales de accesibilidad. ¿Esto para qué? Para que realmente las personas con discapacidad puedan accesar a las diferentes manifestaciones de cultura que en estos lugares se proyecten. Además, también sanciona a quien discrimine por razón de su discapacidad y no permita la participación cultural de esta población en igualdad de condiciones con los demás. Por otro lado, la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la 8661, que les presenté hace un ratito, hace referencia también a que los Estados partes deben garantizar el acceso efectivo a la cultura, facilitando pues el acceso físico, y además hace referencia también a algo muy importante, que no es solo que las personas con discapacidad puedan participar de los espacios culturales, sino que también puedan ser arte y parte. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las agrupaciones de personas con discapacidad o de personas con y sin discapacidad que quieran desarrollar alguna manifestación de arte deben tener todo el apoyo de parte del Estado para poder realizarlo. Lugares en donde ensayar, presupuesto para representar el país a nivel nacional e internacional y demás recursos que requieran en conformidad con sus condiciones. A continuación, Lucho les va a hablar sobre algo que sí es acceso efectivo a la cultura. Qué lindo, Janet estudió. Se lo aprendió todo. Que es una de las cosas en las que nosotros hemos estado como agrupación luchando sobre todo esto del acceso de la cultura. Y es una agrupación de la cual ya tiene aproximadamente unos 3 años de vigencia. Les voy a contar un poco lo que ha sido la historia de la agrupación Ya Danza. De la agrupación Ya Danza, eso fue en el 2016, junto lo que era un gran aliado que nosotros teníamos, que era el Parque La Libertad. En una semana de lo que fue del circo social, vino un chico de Guatemala y nos dijo: mira, quiero hacer una muestra con ustedes que haya población con discapacidad. Y en danza contemporánea, nosotros dijimos, danza contemporánea, nosotros con discapacidad física, cognitiva, ¿cómo va a ser eso? No, ¿verdad? Pues resulta que por ahí estuvimos viendo de que queríamos llevar un mensaje, que el mensaje es que a pesar de las limitaciones y de que la sociedad sea la discapacitada, porque la sociedad es la que va colocando las barreras, nosotros podemos ir y demostrar de la capacidad que nosotros podemos brindar. Entonces por ahí fue cuando nos aventuramos. Eso sí, tenían que ser población con y sin discapacidad,
del cual hicimos esa muestra. Fue algo muy interesante, fue muy lindo. La verdad fue una experiencia única. Estaba totalmente amateurs, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nosotros vemos el primer video y nosotros decimos, ¿qué fue esa mierda? O sea, Ay, perdón. ¿verdad? Y sin embargo, eso es parte del poder llegar, ¿verdad? Y el poder continuar con este mensaje. Después continuamos y justamente para un festival que fue hace el de 2 años en el Festival Mudanzas, pudo venir una chica de España. Pudimos hacer un taller con los mismos bailarines y las bailarinas de la Compañía Nacional de Danza. Y nos dimos cuenta de que sí, de que ese era un campo en el cual todavía existe mucho temor. Todavía la gente tiene mucho temor a la hora de la interacción con población con discapacidad. Posteriormente vino una agrupación de Brasil que se llama Gira Danza, que el coreógrafo y el fundador es Anderson Leao. Lo pueden identificar muy fácilmente porque es el chico que la camiseta dice motel, ¿verdad? Junto con él pudimos realizar una presentación que fue la primera presentación profesional de danza contemporánea inclusiva, el cual se llamó Nube de Pájaros. Esa Nube de Pájaros está basado en el control no sirve. Ok, ahora sí. Eso estaba basado muy en lo que es una especie de pájaro sonido pinto. Sin embargo, esto fue un taller que nosotros hicimos. Entonces los dejo para que lo observen. Mi nombre es Lucho Flores, soy el presidente de la Asociación de Zampa Inclusivo. Gracias a lo que ha sido UNICEF y el Grupo de Formación de Artes Escénicas Inclusiva Parque La Libertad, hemos comenzado hoy lo que es el proceso del taller del cuerpo, brindado por lo que ha sido por Anderson Leao, coreógrafo brasileño, y gracias a la parte de lo que es de la documentación de David Costa. Es un placer para nosotros poder participar y ser parte de esta producción, lo que se llama Nube de Pájaros, del cual nos va a llevar a que podamos ver que todos podemos compartir, que todos podemos convivir con una sociedad realmente inclusiva. Meu nome é Anderson Leão, sou brasileiro, ministrante do Laboratório do Corpo, que tem como objetivo criar possibilidades para participantes da oficina ter um melhor conhecimento sobre a ferramenta corpo, como procedimentos e experimentos através da dança.
Gracias a lo que fue este laboratorio, pudimos hacer lo que fue Nube Pájaros, que fue una presentación, una de las primeras presentaciones de danza contemporánea inclusiva, que ya lo trajimos a lo que es en el país. Esto fue algo increíble. Pudimos cerrar el Festival Nacional de Danza Contemporánea el año pasado, y lo más increíble fue que pudimos tener la experiencia de abrir el Festival Internacional de Itaú Cultural en Sao Paulo, Brasil. Entonces fue algo muy importante. Ahora tenemos un nuevo proyecto que se llama El Volcán, que otra vez viene Anderson, y el cual vamos a poder llevar y tener muchísimo más presentaciones. Igual andamos buscando cuestiones de recursos y patrocinios, y eso es lo que, para poder finalizar, es la oferta que tenemos nosotros como asociación. Janet. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos varios servicios que ofrecemos, entre ellos nuestros procesos de capacitación. Tenemos Perdiendo el Miedo a la Discapacidad, es una capacitación, una charla de inducción muy interesante. Tenemos también capacitación en el tema de accesibilidad laboral, cómo generar procesos de reclutamiento y selección de personal realmente efectivos. Tenemos también el tema de accesibilidad universal. Somos una de las pocas organizaciones en el país que estamos facultados para brindar que tenemos las herramientas para brindar este tipo de asesoría a todas las instituciones públicas o privadas que lo requieran. Además de eso, ofrecemos la oportunidad a estudiantes o personas que quieran realizar con nosotros proyectos de TCU, proyectos de tesis, quienes quieran hacer horas beca con nosotros, y cualquier otra actividad de voluntariado pueden acercarse a nuestra asociación con toda confianza. Y aquí tenemos lo que es la información de contacto. Los medios por los que pueden comunicarse con nosotros son a través de nuestro perfil oficial en Facebook, que sería Asociación de Zampa Inclusivo, a través de la página web de zampainclusivo.com y a través del teléfono 8369-1359, y lo decía mal otra vez. Así es. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Eso.